Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde esté la persona que lo esté escuchando. Estamos en Atenas, Grecia, día 3 de febrero del 2019. Estamos con Alejandra Casado, que gentilmente ha venido, ido y venido hasta que encontramos un lugar con luz para hacer la entrevista, y con María Monachesi desde Buenos Aires, y yo aquí en las sombras, Silvia Gómez. No sé si quieren saludar. María, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá estamos. Bueno, muchas gracias por invitarme y compartir este momento. Bueno, muchas gracias. También Gracias buenos a vos, días. Ale. Buenos días, buenas tardes, buenas Bueno, noches. sí, porque en Buenos Aires es buenos días ahora. Sí, son las 11:17. Muy bien, entonces sí, es buenos días, buenas tardes y buenas noches en algún Claro. otro lugar del planeta. Bien, bueno, para empezar, poner un poquito en contexto qué es lo que nosotras hacemos con María, para después empezar con las preguntas. Desde el año 2016, desde el 15 de octubre podemos precisar del 2016, con María venimos haciendo conversatorios nuestros, y algunos publicamos en forma de podcast, en algo que llamamos la nueva ciencia de la comunicación. Esta nueva ciencia de la comunicación, un poco veníamos hablando hace un ratito con Ale, le venía contando, nosotras la vemos como una nueva manera de enfocar las ciencias, algo así como, no un reemplazo, pero como sí que viene en lugar de la filosofía como tradicionalmente integradora de todas las ciencias. Por ejemplo, alguien hoy que se recibe de doctor en Estados Unidos recibe el título de doctor en filosofía y luego el nombre de la carrera, ¿no? O sea, como que todavía la filosofía sigue siendo esta gran contenedora de las ciencias. Pero nosotras vemos que a partir de la lógica global convergente, esto cambia, porque si a las ciencias le incorporamos las estructuras espaciotemporales, esto produciría unas nuevas ciencias que son interdimensionales. Esto veníamos charlando un poquito recién con Ale, y bueno, no sé si querés empezar un poquito por ahí a contarnos. Bueno, muy bien. En principio, la diferencia fundamental que tenemos que decir es que la lógica global convergente no es una ciencia, sino que es una pseudociencia. Esta cosa que ya solamente nombrar esto nos pone como la piel de gallina, porque significa que no tenemos un consenso social, ¿sí? Porque es una ciencia, pero en el nivel singular, no plural, Claro. ¿sí? Porque incluye una captación de una dimensión que solamente la antena que la capta la puede decodificar, ¿sí? Entonces, no hay posibilidades de que sea social. Entonces, si no es una ciencia, pero brinda recursos en la universidad de la vida, porque incrementa nuestras facultades para abordarla, podríamos decir que es una conciencia, ¿sí? Entonces, la conciencia le está prestando recursos a la ciencia. Entonces, la ciencia va a tener como más pistas para que haga sus recorridos de comprobación social. Entonces, esos pisteos son los que los individuos particulares van a estar desarrollando estas pseudociencias, ¿no? Claro. Con distintos grados de captación, ¿sí? Cuanto más singular sea, más pura es. Cuando menos singular sea, más contaminada de la ciencia social, filosófica, Claro. ¿no? Donde ya es nuestra lateralidad, o sea que estamos dentro de la misma banda de frecuencia, estamos organizando lo que hemos captado entre todos. ¿Sí? Y ahí es la ciencia social. O sea, nos estamos separando, o sea, el individuo puede separarse, pero ya se tiene que alejar de la ciencia, ir hacia una conexión con lo que nosotros llamamos estructuras espaciotemporales. Entonces, al tocar, tocamos
inconscientemente las estructuras espaciotemporales, ¿sí? Pero puertas adentro se hacen conexiones donde podemos estar conectando las distintas bandas de esta captación, que lo que nosotros decimos zona guerniquera, ¿no? Que le hemos llamado domésticamente, a donde captamos individualmente y vamos bloqueando al área del lenguaje cosas que no han sido expresadas socialmente antes. Claro. Esta incorporación de términos Sí. como guerniquera o bloqueando tiene que ver también con una construcción científica, porque Claro. cada ciencia que aparece tiene su propio vocabulario. Pero ahora es un abordaje que el Claro. singular provoca para poder expresar al ámbito social. Y entonces encuentra rutas que le vienen bien. Ujú. Bueno, está esta división del cerebro, bueno, coincide con lo que estoy haciendo internamente, listo. Le tomo el término prestado y hago transferencia, Ujú. ¿sí? Entonces, estoy haciendo transferencia. Entonces, Claro. ¿qué hago? Socializo un término que antes estaba solamente restringido a un erudito que te tenía que explicar qué era una cosa y qué era la otra, ¿no es cierto? Como una construcción social del conocimiento. Ahora vamos a hacer, ¿para qué lo usamos nosotros esa área? Bien, o sea, ¿No? pasamos de la construcción social a la construcción individual. La construcción individual, Particular. claro, que tiene que ver con una captación. Claro. Vos nombraste una palabra que también antes te comentaba que hay todo un grupo de científicos que hablan de integrar a la conciencia dentro de la ciencia. Pero a mí me gustaría que vos me digas, te voy a meter en un caballo pesado, ¿cómo? Porque no te puedo pedir una definición, porque sé que no hay definiciones precisas, pero si yo le tengo que explicar a alguien qué es la conciencia, ¿qué le puedo decir? Que es la captación individual de las estructuras del espacio-tiempo, que habita. Perfecto. O sea, puede estar dando cuenta de su existencia desde un lugar singular. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, esta conciencia puede estar en distintos niveles de madurez, por supuesto, ¿no? Desde totalmente inmadura a totalmente madura, ¿sí? Si es totalmente inmadura, es una conciencia netamente digital. Me aparece tal cosa y entonces yo digo tal cosa porque me apareció ahora en mi mente y entonces la digo así. O sea, no hay ningún tipo de correlato analógico en mi vida. Entonces, eso es una conciencia inmadura, ¿sí? Ahora, cuando empieza a madurar, empieza a asumir una conciencia que se mezcla entre lo digital y lo analógico. Lo analógico va a ser lo que hace la persona y las señales que emite con lo que hace, y lo digital es lo que dice que hace. Claro. Entonces, cuando esas cosas concuerdan, hay un núcleo, un procesador, que está coordinando la conciencia digital con la conciencia analógica. Ahí estamos hablando de cuanta más amplitud hay en esto, más madura va a ser la conciencia, ¿sí? Ahora, esa conciencia en un estado maduro produce una ciencia, que ya no va a ser una ciencia que viene O de sea, no es afuera. integrar conciencia a la matemática. No, la matemática va a dar pistas de las estructuras espaciotemporales en relación a la capacidad de anticipación orgánica. ¿Sí? Un organismo está conectado a las estructuras espaciotemporales, pero lo hace a través de sistemas inconscientes. Entonces la matemática devela esos sistemas y interconecta, ¿cómo te puedo decir? Sin error, una expresión. Ahora, cuando esa expresión sin error la querés explicar con palabras, ahí vas a hacer una interpretación.
esa interpretación va a depender de tu conciencia digital. Pero todo ese relevamiento a nivel matemático es una vista absolutamente analógica. O sea, el aspecto gravitatorio de nuestra existencia real es la que va a brindar los datos. Y esos datos se leen conforme una estructura. Ya en la matemática se sabe hacer esto, ¿no? Se ha decodificado esto. Entonces, ¿qué pasa? Molesta al resto de las ciencias porque brinda verdades irrefutables. Cosa que no le gusta mucho a la filosofía, las verdades irrefutables. Claro, en realidad no, claro, dejan todo abierto. Y claro, los científicos, al querer incorporar la conciencia como un concepto más, en realidad se están olvidando de que la conciencia es particular y no es algo que puedan, digo, bueno, ahora incorporemos tal cosa. Por eso están tan confundidos y no saben muy bien para qué lado ir. Saben que la conciencia y la realidad son parte que tienen afuera de la ciencia, pero no saben cómo incorporarlas. Claro. En realidad la conciencia es la que va a darle una mano a la ciencia. Claro. Y de la mano de la al revés. conciencia, la ciencia va a tener más pistas por dónde encontrar los enlaces que le faltan. Claro. ¿Sí? Pero estamos en Grecia, ¿no? Visita obligada la Acrópolis. Entonces uno va a la guía y en una de las partes te dicen de cómo fue realmente el tema, cómo nació la medicina. Y en realidad la medicina tenía que ver con someter a una persona a una conexión de tipo interdimensional, ¿sí? Que le daba un tratamiento determinado para esa afección. Después se tomaba un registro, la persona hacía ese tratamiento, tenía la resolución, y lo único que hacía la ciencia era tomar nota de lo que pasaba. Y todas esas notas después se relevaron, se investigaron, se analizaron, y de ahí nace la ciencia. O sea que no nos engañemos, pasa que no queremos perder el protagonismo de que nuestro trabajo es importante. Claro. En nuestro trabajo, en nuestro sistema simpático, se quiere tomar los créditos, pero en realidad es el sistema parasimpático el que más está interviniendo en este proceso interdimensional. ¿Sí? Entonces, nosotros nos queda el mérito de procesar los datos, compararlos y encontrar dentro de nuestras propias explicaciones las explicaciones. ¿Sí? Pero bueno, la primera base fue totalmente una base interdimensional. Por lo que digo, es la conciencia la que instala la ciencia. Y no al revés. Y no al revés. Claro. ¿Sí? Entonces, estamos en un lugar que es cuna de esto. Y en realidad es cuna de la conciencia en primer lugar, de la ciencia en segundo lugar y del arte en tercer lugar. ¿Sí? Y esto es una jerarquía. Si nosotros no respetamos esa jerarquía, podemos hablar un montón de conjeturas, pero la realidad va a ir por un lado y las conjeturas por el otro. Sí, ahí para que se articulen, tienen que estar estructuradas de esta forma. Nuestro sistema parasimpático, conectarse con el simpático y brindarle recursos. ¿Sí? Y después, bueno, encontrar los mecanismos para que en la ruta al revés. ¿Sí? Que bueno, que eso, parte de eso, todo este año va a empezar a aparecer. Estaba pensando en cómo las ciencias sociales, particularmente todo lo que son las ciencias de las humanidades, lo hacen al revés, porque piensan que partiendo del arte se puede modificar la realidad. No, para nada. Y es hacia donde apuntan, ¿no? Para nada, para nada. Son grandes discusiones que a veces uno tiene en las universidades. Sí, sí sirve para develar un circuito que está conectado. Ahora, ¿qué es ese circuito que está conectado entre qué y qué? Entre un modelo de ser humano y un diseño de ser humano. Hay una conexión. Entonces, el circuito artístico, por decirlo de alguna manera, lo que va a dejar al descubierto
es cómo el modelo se conecta con el diseño. Nada más. Claro. Nada más. O sea, después, bueno, podemos hablar de un sistema de compensaciones, pero esas compensaciones van a ser desde el modelo hasta el diseño, no para abajo. Ujú. ¿Sí? Porque lo que va a hacer es ampliar su zona de confort. Va a registrar sensiblemente cómo se siente cómodo, Ajá. ¿no? Pero no va a reparar errores de diseño, Claro. sino de modelo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el que conecta con las estructuras espaciotemporales va a ser el diseño en el negativo para darle recursos al negativo del modelo. ¿Sí? Es un ruteo totalmente diferente. Lo tenemos muy mezclado, lo tenemos como casi como pegadito, y estas membranas, la idea es a lo largo de este año ir despegándolas. Ajá. Porque nos va a ayudar muchísimo, muchísimo discernir estos conceptos. Estructura espaciotemporal o estructura, digamos, que con visiones básicas de la estructura tiene que nutrir al diseño. ¿Sí? Y el diseño, condición básica, tiene que nutrir al modelo. Ujú. ¿Sí? Entonces, el modelo que tiene que relevar la diferencia entre ese diseño y la estructura. Claro. Y ese va a ser el error, que es la joya que el modelo le brinda al diseño, para que registren más aspectos de la estructura que quedaron afuera del diseño. Claro. ¿Ves? Entonces, con estas jerarquizaciones, tomándonos las pausas que cada uno considere que necesita, se van a ir abriendo espacios donde se despresuriza al modelo cuando se le exige funcionar como un diseño. Se le exige ¿por qué? Porque el modelo, lo ideal es que falle. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo soy un modelo de humano, lo ideal es que yo falle mucho, Claro. para que yo también, que soy un diseño de humano, pueda tomar nota. Pero si no me puedo desplazar entre modelo y diseño, voy a querer corregir al modelo. ¿Cuándo es el que quiero que me denuncie cuál es el error para corregir en el diseño? Nada que ver. Nada que ver. ¿Sí? Entonces, tener pegado esto nos ha producido que demoremos mucho tiempo y desaprovechemos mucha realidad. La realidad nos brinda la oportunidad de hacer todo esto dinámicamente. Y si nos conectamos con la realidad, que es el aspecto de esta universidad de la vida, que necesita usar a todas sus facultades, Claro. y que cuando todo esto dinámicamente está organizado, siempre vamos a ver esto de genero más con menos. Genero más con menos. Ese es el proceso natural interdimensional. El proceso natural de cualidad interdimensional es este. Generar más con menos. Genero más con menos. Si yo tengo que poner más para obtener lo mismo, que es lo que pasa con nuestro país y la inflación, Cada vez creo que ponemos acá más también, para obtener menos. para en obtener realidad. lo mismo o menos, O menos. es porque no está reparado el modelo. El modelo no está funcionando como modelo, se quiere cancherear que es un diseño. Ujú. ¿Sí? Entonces, no, en vez de actualizarse, en vez de brindar esa actualización, no lo hace. Se cristaliza. Claro. Entonces, como no está actualizado, cada vez tardas más en hacer lo mismo. Claro. ¿Ves? Tardas más en hacer lo mismo, tardas más. ¿Y qué pasa? Que la realidad sigue avanzando y vos cada vez te quedas más demorado. Ujú. ¿Sí? Y después decís que el problema lo tiene la realidad, no vos. Claro. La realidad No. me ataca. Claro, exactamente. El universo se expresa.
¿sí? Y cómo le pega a cada uno es la realidad de cada uno. Buenísimo eso. Clarito y concreto. ¿Sí? Entonces, si el universo se expresa y en mi realidad me pega, entonces, ¿qué le falta al negativo de mi diseño para que se conecte con la realidad? Y tengo que ir a encontrar todos esos tags, ¿no? ¿Para qué? Para actualizarlo y nutrir a mi modelo. Pero el que me va a avisar que el diseño está actualizado es mi modelo. Mi modelo no funciona, diseño desactualizado. Pero le tengo que dejar que emita todo ese ruido, todo ese rum rum, ¿sí? Si vamos a hablar de la conciencia, toda la fricción que le produce al modelo la vida. Vos hablabas del modo fallo. Claro, tierra, modo fallo, ¿sí? Tierra, modo fallo de la expresión solar. Hay conceptos que los tengo que instalar de raíz porque no están, ¿sí? Y esos conceptos de estructura espaciotemporal no están, ¿sí? Pero si los vamos a ver, son obvios. Entonces, si elegimos esta teoría, la volvemos una aplicación. Claro. ¿Sí? Entonces, si esta teoría vuelta a ser aplicación nos funciona de manera extraordinaria, ya la adoptamos en categoría verdad. ¿Sí? En categoría verdad, ¿qué es lo que ocurre? Hace que la sincronización se establezca. Si yo tengo un saber en modo teoría, pero todavía no lo bajé en una aplicación, no voy a pedirle que funcione en el circuito dinámico, porque no lo va a hacer. Las teorías no funcionan. No, porque lo necesita aplicar el sistema parasimpático a esa teoría. En el simpático vas a descubrir si funciona o no. Claro. ¿Ves? Pero no vas a poder hacerlo por anticipado. O sea, la conciencia digital no puede solita establecer un circuito dinámico. ¿Puede establecer un circuito de diseño? Sí. Pero un diseño que charle con el resto de la realidad, no. Pero nuestro inconsciente biológico charla con el resto de la realidad. Todo el tiempo. María, ¿querés preguntar algo? ¿Que estás ahí? Sí, estoy acá. Yo quería preguntarte justamente uno de los temas que casi siempre compartimos con Silvia, y bueno, y también escuché que vos hablabas y que sé que estás siempre atenta por ahí a la cuestión de los medios y cómo a partir de la comunicación social se puede ver, digamos, cómo está siendo percibida la realidad, y justamente esto que decías, ¿no? Que una manera de detectar por ahí esa fricción con la realidad, nosotros las percibimos por ahí también, además de nuestro contacto con nosotros y con la realidad y con nuestros vínculos, a través de los medios. Y más allá de que estaba viendo recién que cada vez las audiencias de los medios más masivos, en este caso la televisión y demás, está cada vez bajando más. Bueno, por ahí las redes o Twitter fundamentalmente también lo usamos como para ver esto, ¿no? De cómo se estaba percibiendo la realidad. Y vos hablabas en el evento esto de la necesidad de inclusión de estos aspectos de la ciencia, esta interrelación de dimensiones, todo esto que tiene que ver con los aspectos negativos, con el negativo, ¿no? Y porque nos encontramos siempre, tanto en programas como en paneles o lo que fuera, siempre chocando contra lo mismo, y a veces es como muy frustrante, ¿no? Ver que las preguntas siempre son las mismas y las respuestas obviamente son las mismas. Esto que también dijiste, que siempre desde una misma conciencia no se puede resolver un problema. Y vemos esto, ¿no? Que por ahí comento esto particularmente porque esto venimos hablando también últimamente, que Twitter, que es una red, que es la red del pajarito famosa, está teniendo como cosas bastante más interesantes, vinculando por ahí bastante las cuestiones del espacio-tiempo, diciendo cosas como, hablando de la edad en vez de hablar de vueltas alrededor del sol, no sé, pequeños detalles por ahí que uno va encontrando, ¿no? Pero quizás lo que nos preguntamos es el lenguaje, cuando nosotros hablábamos en nuestro
justamente es el lenguaje el que a través de expresar lo no dicho, como vos decías también, empieza, cuando baja de la parte de la comunicación a la comunicación social, es cuando uno puede ya empezar a ver que ese aspecto negativo se empieza a entender o a incluir en la comunicación, o aparte del lenguaje funciona, porque vos decís que también, si mal no recuerdo, que también hay, a veces no es el lenguaje, que hay, no solamente el lenguaje es lo que transmite, ¿no? Que hay, no recuerdo exactamente la palabra, pero señales. sin lenguaje Señales. también. Señales. Eso, exacto. Es exactamente, Exacto. si solamente si es eso o se necesita, supongo que también el apoyo de una educación, o que también es autoeducación, ¿no? Que acompañe para que esto se siga ampliando, ¿no? Que llegue bien a la base. Yo creo que en este año esto es más bien enfocado a 54 Argentina, ¿o no? Sí. No necesariamente. Bueno, no, Lo que no, ocurre, no necesariamente. el derrotero que toca este año está muy concentrado en 54. Ah, ok. Ajá. Y bueno, así como el año anterior estuvo totalmente desenfocado Sí. de Argentina, ahora está enfocado en Argentina, ¿sí? Sabemos que lo que estuvimos reparando es el parámetro 54, Ujú. ¿sí? Reparándolo. Ahora esto ya está reparado, pero reparar un parámetro es un trabajo lógico, pero la realidad real se apoya en un plano más bien neurológico, ¿sí? Entonces, a nivel neurológico funciona lo que es un código 54, ¿sí? Ajá. Entonces, vamos a ver por contraste lo que es la diferencia entre un parámetro 54 y un código 54, ¿sí? Todo lo que nos depara este año por delante es la diferencia entre un parámetro 54 que me va a orientar y que le pertenece, por supuesto, a la Tierra, ¿sí? Pero la Tierra, su ministro para aplicar ese parámetro es el código, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué tenemos la oportunidad de hacer? Reparar el código 54 y abordarlo desde la persona natural, con su propia conectividad con el parasimpático, ¿sí? Entonces, vamos a hacer cosas, como te puedo decir, muy delicadas, pero la realidad va a responder de No una tan manera delicadamente. no tan delicadamente, ¿sí? Y esto es efecto de la sincronización entre el aspecto simpático y el parasimpático, ¿sí? Ningún proceso que no sea genuino, biológicamente genuino, podría dar este tipo de manifestación. Entonces, es como la pseudociencia va a educar a la ciencia en ese renglón, ¿no? Brindándole, hay otro camino, pero que es de orden singular, no de construcción social. Claro. ¿Sí? La construcción social, en todo caso, es hecha a través del canal singular, pero en un orden frecuencial tan bajo que toca justo donde están plantados los símbolos en la gente. Entonces, si el resto de la gente quiere participar de esta ciencia interdimensional, tendrá que ir desalojando a los símbolos que los tiene incrustados en esos sótanos, ¿sí? Pero va a ser como muy evidente esta situación que vamos a estar trabajando con las mismas áreas que las personas tienen nulas solamente porque las están ocupando los símbolos. Claro. Justamente hay un nivel simbólico que es el más cotidiano y el que usamos todo el tiempo, que es la escritura. Y justamente en la comunicación, si bien
hay mucho que es a través de imágenes o de sonido, todavía hay mucho que es escrito. Twitter, que es el que te ofrece menos espacio para escribir, tuvo que ampliarlo un poco porque la gente escribe mucho. Entonces, como comunicación, bueno, hablamos del lenguaje y de la escritura. A mí me gustaría saber, porque veo que la gente escribe decálogos de cosas que después vos decís, pero en la vida no es así. Y desarrollos extensísimos que cuando llegué a la mitad me cansé de leerlos porque es más fácil experimentarlo, atravesar mi vida y dejar que suceda y no leer lo que el otro dice. Me gustaría saber qué opinas vos del rol de la escritura en esta nueva construcción que estamos viendo. Bueno, con las palabras yo tengo una conexión diferente, porque no es una conexión social, ¿sí? Mi conciencia procesa desde otro lugar las palabras, que después cuando llegan a lo social, nutren a lo social. Y no es al revés. Lo social me nutre, pero no precisamente con las palabras. Si vos decís que la palabra es para la mentira, has dicho varias veces. No precisamente con eso, porque es como una realidad impresa ya. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el universo se está expresando, significa que su fuente está en lo no expresado. Claro. Entonces, si vos vas a leer lo que expresó, llegás tarde. Llegaste tarde porque ya pasó y después lo escribieron. Tarde. Llegaste tarde. Llegás a ser un cronista de la realidad, pero no un parte del protagonismo de la realidad, ¿sí? Entonces, activar esa zona guerniquera, que para eso tenemos que extraer símbolo a lo pavote y dejarlo totalmente limpio, con axiomas muy claros, y que eche a andar una maquinaria biológica donde interactúe la estructura espaciotemporal, nuestro sistema parasimpático y nuestra expresión simpática, ¿sí? Entonces, ahí es donde vas a encontrar cuál es el sentido puramente biológico y cómo es eso totalmente posible de lograr más con menos, sin esfuerzo. Claro. Ahora, el sin esfuerzo tiene que ver con no tomar protagonismos que no nos pertenecen. ¿Sí? Al querer ocupar protagonismos que no nos pertenecen biológicamente hablando, no solo que no logramos las metas, sino que tenemos que meternos nuestras propias opiniones en otro lado porque no coinciden con la realidad. Claro. ¿Sí? Entonces estamos luchando para que la realidad siga nuestro capricho. Se adapte la realidad. Y la realidad no es así. O sea, la realidad está para educarnos y para guiarnos, para orientarnos. Pero precisamos de integrarnos con los respaldos biológicos que naturalmente tenemos. Claro. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de los respaldos biológicos, ¿a qué me refiero? El respaldo biológico del reino humano es el reino animal. ¿Sí? Y si yo tengo al reino animal como respaldo del humano, no me puedo ofender porque se me dice que soy un animal. Porque es lo que básicamente soy. ¿Está? Entonces, cuando tengo conflicto con esto, el sistema simpático con el parasimpático empiezan a no funcionar bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de soporte el reino animal? Tiene de soporte al vegetal. Entonces, si me dicen que soy un vegetal y yo me ofendo, hay un rum rum. O sea, me ofendo es carga biológica. Esa carga biológica, ¿de dónde me sale? Encima me ofendo más. ¿Cómo me ofendo más? Que me digan animal o que me digan vegetal. Que me digan vegetal es peor, ¿verdad? Peor. Bueno, es porque el aporte que me da el vegetal es más basal que el aporte que me da el animal. Y si me dicen a mí que soy un mineral, ¿me ofendo más o menos que si me dicen mucho más? Bien, es porque el aporte que me da el reino mineral es de una característica sideral directamente.
En Argentina decirle a alguien piedra es decirle que da mala suerte. Bueno, entonces imagínate cómo tenemos que reparar el negativo de nuestros modelos, el positivo de nuestros modelos. ¿Para qué? Para que se repare el negativo de nuestros modelos. Entonces vamos a hacer al revés. Del simpático vamos a entrar a reparar el parasimpático. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener los respaldos. ¿Sí? ¿Qué me denuncia esto? La carga biológica que me produce cuando me dicen que soy eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me hago el chequeo? Me dicen esto, no me ofendo. 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 Listo, están los respaldos garantizados. Van a empezar a funcionar. Entonces, cuando empiezan a funcionar, te interconectan con las estructuras espaciotemporales. Entonces, el modelo le está siendo útil a la estructura. ¿Qué hace la estructura cuando el modelo le es útil? Repara el diseño. Lo repara. Porque en definitiva, nosotros componemos una expresión de la Tierra. ¿Sí? Y esa expresión de la Tierra, lo que quiere en su negativo, es la mayor cantidad, o sea, que todas las facultades funcionen a pleno. ¿Sí? Si la Tierra es una universidad, no tiene un director de la universidad trucho que hace arreglos para que una facultad le saque recursos al Estado para que beneficie a un fulano o a otro. O sea, la Tierra como responsable de su universidad no puede permitir corrupción en sus facultades. Ahora, ¿qué pasa con las universidades humanas? Nos lo tenemos que pensar. Nos lo tenemos que pensar. Porque si está queriendo favorecer a una facultad en detrimento de otra, todos los humanos de a pie estamos siendo perjudicados. ¿Sí? Entonces, la Universidad de la Tierra funciona muy bien y sus facultades del reino mineral, vegetal, animal y mineral funcionan bárbaro. Ahora, ¿qué le pasa al humano que quiere hacer que él es la universidad? Y que el resto de los reinos respondan a sus criterios. Criterios y necesidades. ¿Qué calidad, qué profundidad y qué alcance de conciencia tiene el reino humano si tiene solamente una conciencia digital? Absolutamente inmadura. No registra diferencia entre la vida real y su imaginación. Ahí quería ir un poco, el tema de la imaginación y de la ficción. Hay muchas ficciones en las que vemos como ciertas filtraciones de algunas cuestiones que se van hablando en los eventos o que vos vas desarrollando, pero me gustaría ir más profundo porque todas las ficciones, sobre todo en Occidente, y podría agregar todas absolutamente vienen de los mitos. Y si hacemos un paralelo de los mitos, la mitología griega tiene las mismas características que la japonesa, que la vietnamita y que la mapuche. O sea que las raíces de los mitos son iguales y bueno, ahí es donde se aloja el símbolo, obviamente. Y las ficciones que vemos en la tele, o sea, yo que cuando estudiaba literatura decían, si vos leíste los mitos, después todas las ficciones que leas remiten a uno, ¿no? Entonces, y nuestra comunicación está saturada de esa ficción. O sea, cuando vemos el accionar de una persona, vemos que está actuando en base a una ficción. Ahora, que se le implantó. El mito no tiene una actualización espaciotemporal. Eso, quería ir ahí, claro. ¿Sí? O sea, puede ocupar un rango en nuestra inmadurez, en nuestra infancia, el espacio-tiempo. Pero llega un momento que nos cuesta el desarreglo climático y la capacidad de continuar como civilización. ¿Sí? Una civilización que no hace este pasaje, esta bisagra estructural, no pasa el examen. No pasa el examen. La realidad te da recursos, pero elegís usarlos de manera pervertida.
¿sí? Entonces nos tenemos que hacer responsables que hemos utilizado los recursos de manera pervertida, ¿sí? Básicamente ahora aparecen como novedades un montón de cosas en las neurociencias, cuando vos decís, ¿con qué caradurez decís que esto es una novedad? Si se viene aplicando acá, acá, acá y allá. Ahora, ¿con qué forma y con qué fin se viene aplicando? No lo podés decir, no podés ni nombrar ni repetir. Entonces lo presentas como un descubrimiento. Claro. O sea, es un caradurismo atroz, no es un descubrimiento, no es verdad. O sea, quizás hay nuevas facultades que recién ahora se estén desayunando, de que hace rato podrían estar súper avanzados en el desarrollo de esto que ahora aparece como un descubrimiento. ¿Sí? Entonces, hay mucha hipocresía en esta comunicación científica. ¿Sí? Pero bueno, está hipocresía, Hipócrates, sí. dejemos que documente como descubrimiento algo que lo ha recibido como transferencia. Porque claro. Si alguien hace un descubrimiento de manera genuina, significa que toca bandas interdimensionales. Para tocar bandas interdimensionales no es posible estar desconectado de las dimensiones contiguas, ¿sí? Ni de la más abstracta ni de la más concreta, ¿sí? Ni de la más digital próxima ni de la más analógica próxima. Entonces ahí es donde uno hace los descubrimientos. Ahora, cuando esos descubrimientos son transmitidos linealmente, el que los capta linealmente hace cualquier zafarrancho, total él no tiene el compromiso de seguir descubriendo algo. ¿Sí? Sí. Entonces, la zona Wernicke es la que realmente hace los descubrimientos por pura conexión interdimensional. La zona Broca es la que transmite linealmente dichos conocimientos. O sea, que es la más peligrosa para realizar las aplicaciones, porque no sabe los efectos colaterales que va a tener con la dimensión más abstracta y más concreta, claro, del uso de ese saber. Claro, no hay una capacidad de discernir. Estoy diciendo que la pseudociencia tiene que custodiar a la ciencia. Custodiar a la ciencia. Bien. María, ¿alguna cosa? Sí, son muchas, pero... Muchas. Sí, muchas. Una, estaba pensando en esto de siguiendo la línea, ¿no? De la mitología, las narrativas. Vos dijiste acerca de, creo que tiene que ver también con esto de los sueños que el modelo humano, digamos, tiene y las ideologías. Hablaste creo que de las ideologías que son dispositivos de seguridad para que uno no transgreda el diseño, ¿no? Y el sueño también opera como una especie de bloqueo para esa, digamos, para que no se actualice ese diseño. Entonces, creo que también en el desarrollo del evento hablaban acerca de la construcción de una tercera narrativa. O sea, y te pregunto si esta tercera narrativa tiene que ver también justamente con este desarrollo de eso nunca expresado, del nuevo lenguaje. Bueno, por ahí también iría la pregunta. Esa tercera narrativa, porque ahora entramos en la construcción neurológica, ¿sí? Los 59 eventos anteriores sirvieron para trazar una finalidad en los mapas negativos, y ahora lo que hacemos es atravesar la membrana, o sea, capacitando neurológicamente, dándole una base neurológica a toda esa lógica desarrollada. Entonces, por eso es que ahora empezamos a hablar de los respaldos, ¿sí? Respaldo conciencia solar, respaldo conciencia tierra, respaldo reino mineral, vegetal, animal, humano, o sea, porque estamos preparando la base para esa neurología de soporte.
¿Para qué hacemos todo esto? Para que nos quede más grande la estructura neurológica, para poder desafiar como contenidos a lo que antes era estructura para nosotros. A ver, ¿podés Claro. ampliarme ahí con...? No vamos a poder desafiar nuestra baldosa que pisamos por el simple hecho que la estamos pisando. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos un basamento más grande que esa baldosa que pisamos. Primero, a esto llamo respaldos. ¿Sí? Amigarnos con esas convenciones que en realidad reflejan de manera absoluta la realidad. Neutramente, indiscutiblemente, la reflejan. Entonces nos paramos ahí y ya es más fácil salir de la baldosa que piso y pisar en esos respaldos. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener muchas más chances de que cuando mi neurona me pida determinada cosa, yo pueda pararme en una neurología respaldada y construir una frase que sea mucho más sostenedora que la que me venía sosteniendo. Ujú. Entonces, eso que ella dice de construir una tercera narrativa, tiene que ver con una narrativa que tenga soporte. Lo que le vamos a cambiar es el soporte neurológico a la narrativa con la cual vamos a contener, mucho cuidado con esto, a contener a la otra narrativa que se dispara. Lo único que va a cambiar es el rol. Ujú. Antes me contenía la que yo tenía como humano y ahora me contiene la que tengo como modelo humano, valor agregado al reino animal, valor agregado al reino vegetal, o sea, tengo una cantidad de respaldos que me van a poder absorber completamente todo lo que antes me ocupaba el símbolo. Ujú. ¿Sí? Entonces, sobre esa base, ahí yo puedo abordar a mi neurología humana y guiarla. Estructura guiando al diseño. ¿Ves? Entonces, ¿qué va a hacer eso después con el modelo? El modelo va a sentirse mucho más liberado de empezar a soltar todas esas dialécticas Claro. y que antes lo contenían y que ahora él tiene con qué contenerlas. Claro. ¿Sí? Como en una vez nuestros padres nos contuvieron cuando éramos pequeños y cuando ellos son ancianos, nosotros los podemos contener a ellos. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 60 años, le estoy reclamando a mi mamá tal o cual cosa, realmente tengo Claro. un problemita de maduración importante. ¿Sí? Claro. Porque el área simbólica me comió mi capacidad de incrementarme estructuralmente. Claro. ¿Sí? Entonces, es nefasto lo que hace el símbolo Sí. con el modelo humano. ¿Sí? Y si la civilización está anclada en lo simbólico, hay que resolver eso en primer lugar. Es que es así. O sea, el En primer símbolo lugar. es- Y el que te diga que no está interesado en resolver esto en primer lugar, bueno, Está al horno. quiero decir, ¿con qué me va a argumentar Claro. que yo siga defendiendo al símbolo? Claro. ¿Sí? No va a tener una neurología humana que me justifique semejante atrocidad. Es que está totalmente instalado el símbolo. Lo primero que te dicen cuando estás sobre el fin del año, un momento tan importante, es que se te cumplan todos tus sueños. O sea, te Claro. abrocho al... Claro. Y ni siquiera los sueños cuando duermo, sino esas nubes que andan por ahí de deseo Claro. y de cosas Claro. que no existen y Bueno, que... estas formulaciones, ¿no? Somos un modelo humano hace millones de años sobre la Tierra y te preguntan ¿para qué vivís? Para disfrutar. Para pasármela, o sea,
para formar parte de esta enorme, impresionante posibilidad. O sea, lo que pasa es que no es conocido socialmente la puerta que ahora se nos abre, ¿no? Es una bisagra demasiado grande que ha sido tapada, bloqueada, disfrazada, pero que está en la mano de las personas particulares. Sí, lo interesante es que es para las personas comunes, no necesitamos ser Comunes y científicos corrientes. ni A los astrofísicos, científicos ni los queremos los mucho invitamos, como pero personas comunes. individuales en primer lugar. Claro. Ningún científico va a ir más allá en su ciencia de lo que no ha ido más allá en su vida. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Estaba pensando una cosa, por ahí es poner un poco química a fondo, sería, ¿no? Pero esta puerta que se abre, estos, digamos, bloqueos que, digamos, se trascienden, incluyen dentro del modelo humano la capacidad de no morir. Claro, claro, claro. Es un bochorno. La muerte es un símbolo también. Es que es un bochorno, es un bochorno que teniendo la sofisticación que tiene nuestra antena, nos estemos limitando tanto, ¿sí? Es un bochorno realmente. Sí, en un punto, fíjate. Nos debería estar dando un poquito de vergüenza que nos estemos muriendo los humanos. Realmente es un bochorno. Sí, hoy en un momento estábamos hablando sobre filosofías antiguas y ya hablábamos del budismo, ¿no? Que cuando el que va a ser Buda sale a la calle porque quiere conocer cómo vive su sociedad de la que él es príncipe, y lo que se encuentra es los 4 sufrimientos: nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, y eso lo cambia, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser? Siguen siendo las mismas cosas. Bueno, sobre esos marcadores vamos a estar trabajando en estos próximos eventos que vienen para cómo aprovechar esas neurologías infectadas, claro, y sacarles un rendimiento espectacular. Cómo hacer que todo lo que nos opera vía defecto, girarle la lógica y que nos opere virtuosamente. Pero ya vamos a estar trabajando en el área neurológica pura. Tenemos un año intenso. Sumamente intenso y maravilloso. Y maravilloso. Porque se va a sentir este acople de la realidad con este desarrollo, ¿sí? Se va a estar expresando y no va a ser legible solamente en código como viene siendo para nosotros. Entonces solo algunos pocos, que el área de interés era esta codificación, lo podemos venir leyendo desde hace un tiempo y cada vez más, pero ahora esto se va a apoyar en dialéctica neurológica. O sea, va a ser muy difícil poder no verlo, ¿no? ¿Sí? Tal vez es una pregunta tonta, pero puede ser que esta integración que de a poco vamos haciendo y reconocimiento de que el humano es parte de estos reinos y que somos el animal, el vegetal, puede ser que haya ya como una pequeña apertura y que los animales esto lo perciban y hay un comportamiento distinto de los animales. De los animales no hablo del gatito, del perrito de la casa, sino animales que son salvajes, ponerle las comillas que quieras. Ajá. En la comunicación con el humano. Yo creo que esto los que observan, los observadores de la naturaleza ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta que los animales tienen respaldo de las estructuras espaciotemporales, entonces van mutando conforme a, ¿sí? Ahora, el diseño humano incorpora otro canon de conciencia digital. Entonces, puede esto producir cambios espectacularmente de valor agregado para el reino animal. O tremendamente en contra, porque introduce la conexión con la estructura misma, ¿sí?
no solamente un respondedor de la estructura, sino también un artífice directo, un modificador de esa estructura. Claro. ¿Sí? La antena humana puede modificar la estructura espaciotemporal. Claro, al modificarla. Entonces, al tener esa cualidad, es exponencial el daño que puede lograr, Claro. como el aporte que puede lograr. ¿Para qué? Ahora, daño lo ha logrado y mucho. Eso ya lo fuimos. Y mucho. Ha bloqueado la capacidad de actualizar la estructura espaciotemporal. Entonces, esto o se repara o es el fin de la civilización, o sea, ya no hay más juego. Entonces, pero como estamos jugando con estos negativos, porque evidentemente la vía positiva se trabó, ¿sí? Si el calendario no era toqueteado en su momento, teníamos 400 años para lograr estos cambios gradualmente. Claro. Ahora estamos corridos. Entonces, si hacemos estas cosas, bueno, pero esto es por la transmisión broquera, ¿no? O sea, alguien que se conecta wernickeramente sabe dónde están sus límites con claridad. Alguien que se conecta broqueramente desconoce dónde están sus límites. O sea, alguien que se entera de esto porque me lo escuchó, no conoce dónde tiene los límites. Claro. Solamente aquel que lo capta meridianamente es respetuoso de las jerarquías, tanto para conciencia digital más abstracta como para conciencia analógica más denso. Y las va a respetar a rajatabla porque ya está tomado, ya está implicado por completo con esto, ¿no? Venís hablando desde hace bastante del tiempo de las jerarquías y en algunos hasta causa escosor esto de, pues se piensa jerarquía, superioridad, inferioridad, y es otra cosa cuando vos hablas de jerarquía. Espacio-tiempo, yo Claro. no me puedo confundir que soy la Tierra, Exacto. yo no me puedo confundir que soy el Sol, o que yo soy un Sol. O sea, digitalmente lo puedo hacer. Entonces me dibujo a mí con formita de sol, digitalmente sí, ahora analógicamente no. ¿Sí? Y yo confundo el negativo en mi modelo, voy a querer operar con parámetros que escucho, que me vienen por transferencia y se bloquea y ya ahí yo me empiezo a imaginar digitalmente tal y tal y tal cosa y ya quiero hacer todo eso. ¿Me comprendes? Sí, sí. Esto es la confusión de la fantasía con la realidad. ¿Sí? Por eso, cuando hablo de una construcción neurológica, hablo sobre los respaldos. Entonces, que yo diga sol, mi respaldo me lo va a filtrar y me va a dar de eso mi posición relativa. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable de tierra, mi respaldo me lo va a filtrar y me lo va a dar en mi posición relativa. ¿Sí? Entonces, el aprovechamiento que yo voy a hacer en mi vida real va a estar totalmente moderado. La modulación que va a tener va a ser por los que analógicamente son el Sol, analógicamente son la Tierra, ¿sí? Analógicamente es la galaxia, y entonces ahí en esos términos relativos lo único que van a hacer todos estos analógicos es nutrirme. Y nutrirme, Inimaginable. ahí es donde vos te das cuenta que tus sueños digitales te quedan cortos. Claro. Porque están limitados a la realidad breve que conozco. No puedo soñar lo que no conozco. Exactamente, exactamente. Lo que no está incluido en tu negativo. Y eso porque es particular, pero cuando vos hablas de aprovechamiento, es eso, es ir más allá de lo que mi límite permite imaginar, porque yo no me imagino qué aprovechamiento puede ser con mi mentalidad limitada. Claro. Esto que estamos haciendo ahora es porque ahora está disponible. ¿Sí?
ahora está disponible, no nos podíamos anticipar, porque tenían que estar reparados un montón de parámetros para que ahora podamos estar dando respuesta a este proceso que le estamos abriendo el arco a una transmisión más amplia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Vamos a darnos cuenta por qué funcionaban mal las ideologías. Claro. Vamos a darnos cuenta, ¿sí? Pero a través de nuestras propias vidas reales. Claro. María, si querés algo más, así vamos redondeando. Retomando algo que vos dijiste casi al comienzo, y lo que escuché también que comentabas que este año ibas a estar orientada o dedicada, poniendo el foco en el tema del clima, ¿no? Sí. Bueno, recién me he dado cuenta que tiempo le decimos al clima, una tontera, pero no me había dado cuenta que decimos tiempo cuando hablamos del clima. Yo me gustaría ver si podés ampliar más esta vinculación de la conciencia humana con el clima. Perfecto. ¿Cómo no? Un placer. Le decimos tiempo porque estamos aludiendo a la conciencia temporal. ¿Sí? Lo que desequilibra el clima es la conciencia temporal. ¿Y qué es lo que la equilibra si la conciencia temporal la desequilibra? Es la conciencia atemporal. ¿Sí? La conciencia atemporal va a ser la analógica. Va a ser en el qué estoy parado. Si consolido en la conciencia humana la conciencia atemporal, va a estar financiando a que mi conciencia temporal se vea enriquecida por la totalidad de los tiempos de ese espacio. Quiero decir, tanto pasados como futuros van a estar chocando contra la estructura, informando al presente y nutriendo a mi tiempo, volcando todos los recursos de todos los tiempos a mi tiempo. ¿Sí? Entonces, es súper estratégico que estando parado en mi tiempo, haga contacto con la estructura atemporal, que es el territorio, en su analogía del universo expresado. Me va a construir un ancla atemporal que permite que todas las conciencias temporales me nutran de manera equilibrada. Wow, nos dejaste mudos. Sí. Bueno, no queremos abusar demasiado de tu tiempo, Ale. No sé si querés preguntar algo más, María, que te haya quedado pendiente. No, o si no le tenemos muchas cosas pendientes, pero no vale, nos da para seguir abusando. No sé si querés agregar algo más como para cerrar en esto que venimos charlando. Creo que esto último fue un bombazo. Les cuento a los que no están acá que además tenemos una trastienda que están Guillermo, Betty y Carlos cebando mate y estamos escuchando y nos quedamos todos, yo me abanicaba y nos quedamos todos de mandíbula caída por esto último que dijo Ale realmente. Pero te das cuenta que simplemente se desprende de todo lo anterior. Sí. Pero no lo habíamos escuchado así. Claro. Vos sabés cómo es esto. Sí. No hay forma de salir del online. Claro. Bueno, entonces me parece que mejor cerramos acá, no sigamos tratando de bucear en cosas que con esto último realmente te agradezco. No sé si querés despedirte primero vos, María. Sí, Ale, muchísimas gracias por este enorme evento de Grecia. Te lo agradezco personalmente también, y bueno, y obviamente por esta entrevista y por todo lo que cada una de tus frases es un evento en sí, así que por eso nos da mucho para seguir después observando y trabajando, así que 1.000.000 de gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Agradezco enormemente que se tomen este trabajo, esta tarea, realmente agradecida eternamente. No, muchísimas gracias, Ale. Bueno, a todos los asistentes que tuvimos acá, que ya los nombré. Y bueno, gracias Grecia también, ¿no? Totalmente. Impresionante. La deuda que experimento cuando vengo a un territorio y obtengo tanto, a diferencia de la gente que nace, vive y muere en ese lugar, lo único que me genera es una deuda que me hace muy alegre que exista, porque alimenta el futuro del vínculo, ¿no? Cada vez que me endeudo más, sé que los vínculos tienen un gran crédito de futuro, ¿no? Porque sé que voy a poder responder a esa deuda. Así que esto creo que es lo más hermoso que le puede pasar a una persona que viva sobre la tierra, sentirse útil, ¿sí? Útil para la tierra significa útil para todos los humanos. Y esto no es una cuestión moral. Esto no es una cuestión espiritual, esto es una cuestión real. O sea, que la realidad supera la espiritualidad que tanto, ¿sí?, con creces, porque eso es lo que está a nuestra puerta. Bueno, muchísimas gracias.